Bueno, hermanos, esta presentación la estamos grabando para que ustedes pues se concentren más que la vamos a tratar de montar en internet. Mayo 6 del 2017. Muy bien, hermanos. Nico estuvo hablando esta mañana de algo muy importante, que es que el Señor cree en nosotros el que tengamos un nuevo espíritu, que haya una transformación del carácter de cada uno de nosotros. Y el texto para esta mañana lo encontramos en Mateo 3:2, que nos dice, por favor alguien que lo encuentre y lo lea, nos dice Mateo 3:2. Entonces nos dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? La vez pasada que estuvimos estudiando sobre el reino de los cielos, ¿qué es? ¿Qué es? Está compuesto por ¿qué? El reino de la gracia y el reino de la gloria. Muy bien, vamos a repasar y a recordar esos textos para que ustedes lo tengan. Se aproxima una tormenta, hermanos, otra vez y seguimos diciendo, y cada vez esa tormenta está más ¿qué? Más cerca. ¿Y qué tipo de tormenta es? Tormenta de persecución e ira. Una tempestad de oposición e ira, hermanos, ¿para quién? Para aquellos que se sostengan en la palabra de Dios. Y Dios ha revelado lo que ha de acontecer para que su pueblo esté preparado para los eventos que se van a dar. O sea, no podemos decir que no nos dijeron, porque ya se nos ha dicho una y otra vez. ¿Cuál va a ser la causa de esa tempestad? El tema va a ser la adoración. Y en medio de ello, pues nosotros vemos, hermanos, el arco de la promesa, porque en medio de esa tempestad el Señor nos va a guardar. Esta mañana también Nico nos recordaba de que nosotros a veces olvidamos mucho las promesas de Dios. Nosotros olvidamos lo que ha sido la experiencia nuestra en todo este desarrollo de la historia de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la instrucción? En medio de una tormenta en un avión, abróchese los cinturones, obedezca, ore y estése quieto. Ojo, porque estar quieto no es que esté sentado, sino esté firme en lo que está haciendo. Firme en abrocharse el cinturón y espere las instrucciones del comandante de la nave. ¿Cuál es nuestro cinturón que hemos estudiado? Acuérdense los 7 principios, los vamos a repasar. La sola escritura, el poder de la conciencia, por sobre todo magistrado, la autoridad de la palabra de Dios por encima de cualquier iglesia visible, incluyendo ¿cuál? La iglesia adventista del séptimo día. El cuarto es el modelo exaltado de la fe cristiana, que es Cristo. El quinto, los argumentos de los periodos proféticos son entendidos. El sexto, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Escrituras, y no por la de la iglesia, y eso incluye ¿a quién? A la iglesia adventista del séptimo día. Séptimo, todo aquel que crea con todo su corazón en el Señor Jesús es aceptado por Dios, y esta es la verdadera iglesia. Esto ya lo vimos, ya estamos viendo cada texto, cada soporte de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Mateo 3:2 me dice, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, sabemos, hermanos, que el reino de los cielos es, lo veíamos la vez pasada, con relación a la parábola de la levadura. ¿Se acuerdan? Que es como el reino de los cielos es como una mujer que puso una medida de levadura en 3 medidas de harina. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono ¿de qué? De gloria. Y antes de que venga el trono de gloria, que es la segunda venida de Cristo, ¿qué tenemos que estar viviendo? El trono de gracia.
Entonces Hebreos 4:16 me dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Entonces estamos todavía en el tiempo de ¿qué, hermanita Marta? En el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque todavía no han caído los juicios sobre la tierra. Luego, mientras no caigan los juicios, estamos en el tiempo de ¿qué? De la misericordia y de la gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Conflicto de los siglos, página 346, dice, la expresión reino de Dios, tal cual lo emplea la Biblia, significa tanto el reino de gracia como el reino de ¿qué? De gloria. Y nos hablaba aquí también en la parte de abajo, nos dice, la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. O sea que cuando hablen de reino, sabemos que hay un trono. Y cuando hablen de trono, sabemos que hay un reino. Entonces, cuando me hablen del reino de gracia, es que hay un trono de ¿qué? Y cuando haya un reino de gloria, es que haya un trono de ¿qué? De gloria. Muy bien. También veíamos Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Entonces, ¿quién lo va a salvar a usted? ¿Usted mismo? No, es un don, es una gracia que se nos da a nosotros, o sea, es un regalo. Tito 2:11 al 15 me habla de los dos principios, el principio del trono de gracia y el principio del trono de gloria. Me dice, porque por la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a los hombres, y más adelante en el versículo 13, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, cuando se manifiesta por gloria, ¿es qué reino? El reino de gloria, ¿sí? Y mientras Él llega, pues estamos en el trono de gracia, o sea, en el reino de gracia, en el tiempo de gracia. Trono de gracia es ¿qué? Victoria sobre ¿qué? Sobre el pecado. Y trono de gloria es ya la segunda venida, o sea, es que en el santuario celestial, ¿en dónde encontramos el trono de gracia? Que es la victoria sobre el pecado. ¿En qué departamento? En el lugar santísimo, pero nosotros estamos ¿en dónde? En el lugar santo. Entonces esa es la experiencia de santificación, porque en el lugar santísimo es la experiencia de glorificación. ¿Está bien? Entonces el trono de gracia es victoria sobre el pecado, es en el santuario, en el diagrama del santuario, en la experiencia del santuario, es lo que estamos viviendo ahorita nosotros en el proceso de santificación. Y el trono de gloria, que es la glorificación, ¿está en qué departamento? En el lugar santísimo. Por fe nosotros estamos con los ojos puestos en Cristo, que está en el lugar santísimo, pero nosotros estamos ¿en dónde? En el lugar santo, en el proceso de santificación, en el trono de gracia, y teniendo o pidiendo o suplicando victoria sobre el pecado. ¿Qué libros de la palabra de Dios es necesario estudiarlos para este tiempo? Daniel y Apocalipsis. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló estos misterios a Juan dará al investigador diligente en la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. ¿Quiere usted gozar con anticipación de las cosas celestiales? ¿Qué tiene que hacer? Sí, pero aquí ¿qué le está diciendo? Eso es adicional. ¿Pero qué le está diciendo? Si yo soy investigador diligente de la verdad a partir del estudio de Apocalipsis, voy a tener un gozo anticipado de las cosas celestiales. Eso es lo que nos dice. Dice, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan, y en él, o sea, en el Apocalipsis está el complemento del libro de Daniel. Uno es profecía y el otro es una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Entonces, está el complemento. Uno es profecía, que es Daniel, y uno es revelación, que es ¿qué?
y están los dos trabajando en conjunto. Luego yo, si quiero disfrutar de las cosas celestiales, tengo que también estudiar ¿qué? Daniel y Apocalipsis. Muy bien. Puedo encontrar el libro de Jueces, eso ya lo estudiamos, ¿se acuerdan que ya estuvimos estudiando eso? Con relación a la experiencia de Gedeón, y que ellos estaban haciendo el mal a los ojos de Jehová, y los entregó por unos 7 años, y había 3 enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? ¿Se acuerdan? Madianitas, los amalecitas y los de Oriente. Y sabemos nosotros que hacia el futuro va a venir ¿qué? Una confrontación con 3 enemigos. ¿Cuáles son 3 enemigos? Los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, como lo menciona Apocalipsis 16 del 12 al 14, y dice porque son espíritus de demonios. ¿Quiénes son? Vi salir de la boca del dragón, uno, de la boca de la bestia otro, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. Entonces, ¿cuáles son esos 3 espíritus o quiénes son esos poderes? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y quiénes son esos que representan esos 3 poderes? ¿Quién es el dragón? Pero una aplicación es el Imperio Romano, pero es el poder civil. Entonces tiene una aplicación en el futuro que hay un poder civil que va a obrar como Roma para poner las leyes mundiales. ¿Qué poder es ese? Es Estados Unidos en la profecía bíblica. Entonces, ¿y quién es la bestia? El sistema papal. ¿Y quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. Eso tiene que ser transparente para todos nosotros. Señora, y el falso profeta. Pues ojalá pongan ustedes esas noticas para que después no se les olvide. Abran sus Biblias. Recordamos las 4 cosas que debe el Gedeón hacer antes de ir a pelear contra estos 3 enemigos. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Arrepentimiento y confesión de los pecados y obedecer. Y alejarse del pecado y obedecer. ¿Cuál es el otro? Derribar los altares idolátricos a Baal y a Acera. En mi casa y en dónde más. En mi iglesia. Tercero, Gedeones. ¿Y qué tipo de altar? Altar verdadero a Jehová en mi casa y en mi iglesia como protesta contra el culto idolátrico a Baal y a Acera que está pululando en todo el mundo, incluyendo ¿en dónde? Incluyendo en nuestra iglesia. Entonces, esa es una protesta. ¿Usted quiere ser protestante? Proteste levantando un altar a Jehová verdadero. Ese es el ministerio de las iglesias en casa. Ese es el ministerio de las escuelas de sostén propio, de las iglesias de sostén propio. Que dependan de la palabra de Dios y dependan de un escrito está. Porque eso es parte de los 7 principios ¿de qué? Del protestantismo. Cuarto, ¿cuál es el número 4? Eso se le cambió a Gedeón. ¿Y cómo se le llamó? Jerobal, ¿qué es qué? El que destruyó a Baal. Entonces, cuando nosotros derribemos a Baal y a Acera en nuestra iglesia, Dios nos va a llamar a nosotros unos derribadores de la idolatría a Baal y a Acera. Y nosotros veíamos, hermanos, el texto donde encontramos eso es ¿en dónde? A ver, acuérdense en dónde encontramos ese texto que nos dice que la adoración a Baal es ¿qué? Adoración al sol. Y que el culto a Acera es ¿qué? Es la sodomía. ¿Dónde está ese texto? Alba Lucía, ¿dónde está ese texto? Segunda de Reyes 23, 5 al 7, dice, y quitó está hablando de Josías,
y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, y nos dice allí que quemó también los altares que había para quemar incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Versículo 7, y además derribó las casas de ¿quién? De los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en los cuales las mujeres tejían pabellones para ¿quién? Entonces Baal, adoración al sol; Acera, adoración a la sodomía. ¿Está bien? Entonces eso es parte de lo que tenemos que entender, hermanos, para este tiempo. Adoración al sol y a la sodomía. O sea que eso tiene que hacerlo ¿quién? Los gedeones modernos. Derribar esos altares para elevar el verdadero altar a Jehová. Y vamos a ver qué es lo que va a venir después de esos 4 puntos. Estamos todos diciendo, hay el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento, todo, pero no se va a dar ese derramamiento hasta que ¿qué? Hasta que se completen esos 4 puntos en el número de los que van a ser salvos para este tiempo. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Y sabemos, hermanos, que en la historia pues encontramos que había 32,000 y después llegaron a 20,000 y terminaron ¿cuántos? 300. Terminaron en 300, hermanos. El padre de Gedeón era un adorado de Baal. Él decía que la ciudad, él tenía una iglesia, una mega iglesia allá en el pueblo donde estaban ellos. Y nos dice aquí el Patriarcas y Profetas, el ofrecimiento de sacrificios a Dios había sido encomendado solamente a los sacerdotes, pero aquel que había establecido el servicio ritual y a quien señalaban todos los sacrificios tenía poder para cambiar sus requerimientos. Ya sabemos, hermanos, eso lo estudiamos ya. Para este tiempo, hermanos, el Señor va a levantar verdaderos adoradores y está diciendo que los sacerdotes no estaban capacitados porque estaban contaminados ¿con qué? Con la adoración a Baal y con la adoración ¿a qué? A Acera. Luego levanta a los gedeones y les dice, haga esos 4 puntos y vamos a comenzar a entendernos. La liberación de Israel, o sea, de los enemigos externos, debía ser precedida por una solemne protesta contra el culto a Baal. Entonces, antes de ir a pelear con los externos, ¿qué tiene que suceder dentro de la iglesia? Los 4 punticos, que eso genera ¿qué? Un zarandeo. Eso es lo que va a generar ese zarandeo. Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría antes de salir a batallar con los enemigos de su pueblo. Dios, ¿cuándo va a ungir a su pueblo? Cuando el pueblo declare ¿qué? Una guerra ¿a qué? ¿A qué idolatría? De Baal y de Acera. ¿En dónde? Primero en su casa y luego en la iglesia. Pero ¿cómo usted protesta? Levantando ¿qué? Un verdadero altar, una verdadera iglesia de adoración. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros aquí, hermanos? Levantando una verdadera adoración para que el que quiera venir a orar, venga y adore como el Señor pide que debemos hacerlo. No porque seamos perfectos, nadie es perfecto, porque tengamos un espacio donde podamos decir la verdad de manera abierta, de manera transparente. Esa es una bendición en medio de un mundo en apostasía, en medio de una iglesia en apostasía. Estudiamos también que hay periodos de inflexión, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando también? Hay periodos de inflexión, hay periodos que son puntos de inflexión en la historia de las naciones y de las iglesias. Se nos habla de que en la providencia de Dios, cuando llegan estas diferentes crisis, se da luz para ese tiempo. Entonces llega la crisis, pero también Dios da la provisión por medio del Espíritu Santo. Si esa luz se rechaza, la declinación espiritual y el naufragio van a seguir. Entonces se está dando una nueva luz, pero si se rechaza esa luz, lo que viene es ¿qué? Declinación espiritual y después ¿qué?
Entonces, miremoslo como un barco, ¿no? Cuando el barco se inclina es porque está comenzando ¿a qué? A hundirse. Y si no se corrige, se hunde. Va a haber un naufragio. Entonces, es gradual el proceso. ¿Cómo se empieza a llenar un barco cuando tiene una fuga? De a poquitos. Pero llega el momento en que va a hundirse. El Señor en su palabra ha abierto la obra agresiva del Evangelio como esta ha sido llevada a cabo en el pasado y será en el futuro. No hay cambios. Incluso en el conflicto de cierre, cuando las agencias satánicas realizarán su último movimiento maravilloso. El triunfo venidero para los hombres que aman y temen a Dios es tan seguro como que su trono está establecido ¿en dónde? Entonces, no dudemos que viene ¿qué? El triunfo. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? ¿Quién es la iglesia? Las almas fieles que han estado perseverando y firmes en su palabra. Entonces, los puntos de inflexión que traen crisis, traen luz, traen evangelismo agresivo y es presente en el último gran conflicto. Entonces, miremos, hermanos, ejemplos de los puntos de inflexión, ya eso lo vimos la vez pasada. ¿Cuáles son los puntos de inflexión en la historia de las naciones? ¿Cuál es el más crítico? Lo hemos dicho, la Revolución Francesa. ¿Qué año? 1789. Aparecen los sismos, lo que tú mencionaste, que el ateísmo, que el evolucionismo. Todos los sismos aparecen con la Revolución Francesa. O sea, dislocaron a toda la humanidad y estamos como estamos por los principios que se dieron en la Revolución Francesa. Y el modelo seguido nos dice la palabra de Dios que va a haber una revolución mundial y nos dice al mismo tiempo la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley divina, toda ley no solo de la divina sino humana. La unión de las clases más pobres, eso es lo que estamos viendo en todo el mundo, eso es lo que les mostré la vez pasada, hermanos, de lo que está sucediendo en Venezuela y en todo el mundo, ya eso lo revisamos. Dice aquí, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, todas, esta palabra la puse en resalta, hermanos, porque en la versión en español quitaron esta palabra. En el original dice todas, y por eso la dejo, porque tenemos que ir a la fuente original. Para que ustedes hagan la tarea, evento de la educación, página 206, párrafo 1, lo buscan en español y después búsquenlo en inglés. Y aparece la palabra todas. ¿Y qué significa todas? Todas las enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa tienden a involucrar a todo el mundo en una lucha similar a la que convulsionó Francia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque como se modeló la Revolución Francesa, todo va a ser usado ¿para qué? Para las siguientes revoluciones, y por eso nosotros vemos que la siguiente revolución fue la revolución rusa, la revolución bolchevique, después la Primera Guerra, la Segunda Guerra, y estamos a puertas de la revolución americana. Entonces, esto es, hermanos, nosotros lo estuvimos estudiando, que detrás de todo este proceso de la Revolución Francesa estuvieron ¿quiénes? Los jesuitas. Y la consigna de la Revolución Francesa, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Tenía 3 componentes. En francés, ¿cómo dirían? Liberté, fraternité. Y libertad, igualdad y fraternidad es la divisa de la República Francesa, y esto es llamada la divisa republicana de todas las logias masonas francesas. Sabemos nosotros que por medio de las sociedades secretas se infiltraron los jesuitas para hacer lo que está a puertas de suceder en Estados Unidos. No me voy a concentrar mucho en eso, esto fue en 1789. Miremos la revista, la Magazine de la Nueva Era, que es una revista del Concilio Supremo de la Francmasonería grado 33, cuyo lema es ¿qué? ¿Cuál es el lema? Ordo ab caos, que es orden después del caos. Muy bien.
Ha cambiado esa divisa. En 1971 encontramos este que dice que liberté, égalité y fraternité. Luego la Revolución Francesa, que el modelo y el pensamiento de la Revolución Francesa está presente aún en nuestros días. Lo vamos a ver con una foto de hace unos días. ¿Está bien? Entonces, detrás de ellos están ¿quiénes? Los jesuitas. Vimos las escalas de la revolución. ¿Cuáles son esas escalas? ¿Cuáles son unas grandes revoluciones que ha habido? Francia, si tiene dudas, ¿qué libro tiene que leer? ¿Conflicto de los siglos qué capítulo? El 26 para la Revolución Francesa. ¿Sí? El 16, perdón. ¿Y qué capítulo de la Biblia? Poquito más, el 11, el capítulo 11. Si quiere ver la Revolución Rusa, estudie la historia. Ya vimos la vez pasada cómo se está desarrollando lo mismo de la Revolución Rusa en América por medio de ¿quiénes? De las mujeres, muy bien. ¿Y qué revolución sigue? En Estados Unidos, pero esa revolución ya va a ser mundial. Entonces, lo que está sucediendo en Venezuela va a ser duplicado en Estados Unidos, y lo que está sucediendo en Siria y las guerras, el desbarajuste social, eso va a ser mundial. Y por favor lean los capítulos 26 y del 36 en adelante, porque eventos proféticos se nos están dando y es necesario que tengamos en cuenta. ¿Duda de esto usted? Le voy a dar una prueba. Esto sucedió, hermanos, después, en el día que se estaba posesionando, ¿quién? Donald Trump. Entonces, vamos a ver. Más de 20 ciudades de Estados Unidos hubo protestas contra Trump. Las más violentas ocurrieron en Washington. Sí. La Policía Metropolitana informó que al menos 217 personas Voy a fueron dejarlo detenidas para que quede grabado por acá, los bueno. disturbios, y que 12 policías, dos policías resultaron lesionados. Es más visual. Esto no sucedió en Venezuela, sino ¿en dónde? La capital de Estados Unidos. Solamente en esa ciudad, pero en muchas ciudades hubo protestas simultáneas. ¿El espíritu de revolución está presente? ¿Está vivo? Claro que sí. Esto no es en ningún lado, sino justo en la capital del mundo, ¿no? Estados Unidos. Señora. Entonces, imagínense qué es lo que viene para toda la presidencia de Donald Trump, o para el gobierno de él. Revolución. Esto no es ciencia ficción, hermanos. Es real. Gases lacrimógenos. Donald Trump. Fuertes protestas, y se informa que más de 200 personas fueron detenidas hoy allá en Estados Unidos. Muy bien. ¿Quiénes empujaron a Francia hacia la Revolución Francesa? Muy bien.
bien, miremos el texto. Esto está tomado del maravilloso libro El conflicto de los siglos, página 279. El papado fue el que había comenzado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. ¿Quién fue el que comenzó la obra? El papado. Por eso es que Satanás odia este libro, hermanos. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que estaban empujando a Francia hacia la ruina. No faltan los autores que, refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten que de esos excesos debe hacerse responsables al trono y ¿a quién? Y a la iglesia. Veas el apéndice, aquí el apéndice le da todas las referencias, hermanos, lo que les dije. Ya tenemos evidencia de dos de estos fuentes para que sepamos, hermanos, que tenemos un profeta en medio de nosotros. En estricta justicia, o sea, siendo equitativos, debería atribuirse a la iglesia sola. ¿A cuál iglesia? Al papado. El romanismo había enconado el ánimo de los monarcas ¿contra quién? Haciéndola aparecer como enemiga a la corona, como elemento de discordia que podía ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Luego, ¿a quién le van a echar la culpa de todos los desbarajustes sociales? A la reforma. ¿Y la reforma sigue viva como lo vimos la vez pasada? Claro que sí, porque ustedes están aquí sentados. Hermano. Aquí tengo la versión digital, y no dice el Papa, dice el romanismo había principiado, o sea que realmente van haciendo cambios, de manera que no se detecte que es el Papa. Exactamente. Había principiado la obra que el ateísmo se encarga de concluir. Este está tomado del original, hermano. Ya en estas versiones ya Sí, señor. virtual. Muy bien, gracias, hermano. Dice, y como para que no quede dudas, dice, ¿fue el genio de quién? Fue el genio de Roma el que por este medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. ¿Cuál era la intención? ¿Destruir a quién? A la reforma. Y la siguiente revolución, ¿cuál va a ser la tarea? Señora, la revolución, destruir al protestantismo. ¿Quiénes empujaron a Rusia hacia la revolución? Pues el papado, los jesuitas. ¿Y quiénes están empujando a Estados Unidos hacia la revolución? Pues el sistema papal. ¿Cuál ha sido su estrategia? ¿Cuál ha sido la estrategia, Sebas, del papado? Señora. Bueno, ¿y eso es qué? Un engaño, un disfraz. ¿Qué ven ahí? Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Aquí no lo habíamos visto acá. ¿Es un qué, Sebas? ¿Ustedes sabían algo, hermanos? ¿Sí le ven la forma de rayo de sol a los ojos, al ojo? ¿Y cuántos rayitos tiene? 7. Dato curioso. 7 rayitos, muy bien. ¿Y qué animal es este, Sebas? Una serpiente. ¿Qué texto de la palabra del Espíritu de Profecía nos combina estos dos animalitos? Sí. Nadie se engañe, el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogándose las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a quienes, a los santos del Altísimo. Vamos a mirar ahorita ejemplos recientes de puntos de inflexión, hermanos, en la crisis de la historia de las naciones. Entonces, como sabemos que el culto a la idolatría es el culto a qué, a Baal, ¿qué es el culto a qué? Al sol.
¿Qué evento está señalado hacia el futuro que tiene que ver con la adoración a Baal? ¿Por qué? Porque es el día del sol, es el día pagano del sol. ¿Es la ley dominical en dónde? En Estados Unidos. Y nos habla la profecía, hermanos, que la libertad de conciencia va a ser restringida y que van a ser los representantes del pueblo y los legisladores que van a tratar de asegurarse el favor público, y esto va a hacer a que se doblegue el poder civil a las exigencias del pueblo. Ellos lamentarán la gran maldad del mundo y en segundo lugar el testimonio de los maestros religiosos y en segundo lugar el testimonio de los maestros religiosos que el degradado estado de la moral es causada por la profanación de ¿quién? Entonces es de vuelta la idolatría ¿a quién? A Baal, a Satanás, porque eso es finalmente lo que hay detrás. ¿Y qué poderes deben unirse para esto, hermanos? Para que haya una... ¿Qué nos dice la profecía que se tiene que unir? El poder civil y la iglesia. El poder civil y la iglesia, que es la iglesia y el Estado. ¿Qué debe darse antes de Estados Unidos, en Estados Unidos, para que el poder civil pueda dar una ley religiosa que dijimos? Una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, el Espíritu de Profecía, volumen 4, página 503, dice, puede hacerse mediante la unión de Iglesia y Estado o subordinando lo civil al poder eclesiástico, que el Estado se verá obligado a hacer valer los principios y exigencias de la Iglesia. Una enmienda religiosa a la Constitución de los Estados Unidos aseguraría rápidamente ese resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que la bestia no solo va a obligar a la tierra, a sus habitantes a orar a la primera bestia, sino que también a los que habitan sobre la tierra van a hacer una imagen a la primera bestia. ¿Quién es la bestia? Ya que lo sabemos, es el sistema ¿qué? Papal. ¿Y quién es la bestia que va a obligar a que todo el mundo ore a la primera bestia? ¿Quién es? Es la bestia que sube de la tierra. Va a hacer que todo el mundo se postre ante la bestia que sube el mar, que es el papado, y que se haga una imagen. ¿Y qué es la imagen? El protestantismo apóstata. Dice ella, he estado muy cargada con respecto a los movimientos que están en curso para la aplicación de la observancia del domingo. Más adelante dice, si el pueblo puede ser llevado a favorecer una ley dominical, entonces el clero, teniendo la intención de ejercer su influencia unida para obtener una enmienda religiosa a la Constitución y obligar a la nación a mantener ¿qué? El domingo. Entonces, ¿qué es lo que la profecía señala? Una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cuán cerca estamos de esto? Ya vimos la vez pasada unos indicios. Y nos dice allá que Apocalipsis 13:14 que engaña a los moradores de la tierra para que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces ahí ya es el ¿qué? El restablecimiento de la supremacía papal. O sea, todo lo que hacía antes de esa herida lo tiene que volver a hacer. Persecución y muerte ¿para quiénes? Para los disidentes, para los reformadores. Nos dice aquí, objetivo de las naciones sobre el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía, que es la que le va a dar la sanación al sistema papal. Para el mundo protestante, ¿cuál es el documento histórico más importante? Ya lo vimos, la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pero ¿qué favorece esa Constitución? La libertad religiosa. Dice aquí, Conflicto de los Siglos, página 552, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Entonces, por eso es que el pueblo de Dios tiene que estar atento ¿a qué? A lo que esté sucediendo en Estados Unidos con relación a su Constitución. Esto dice la Constitución, hermanos, en el apartado que dice que todos los hombres son creados, o sea que es una Constitución que acepta ¿a quién? A Dios como creador, o sea que es una nación protestante, por Constitución.
Entonces, ¿qué es lo que el enemigo odia de esa nación? Que se haya exaltado ¿a quién? Al Creador, y eso pone a Satanás como un ser creado. Entonces, ¿en qué parte de la Constitución también ya lo vimos de Norteamérica encontramos que se garantiza la libertad de conciencia? En la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir la libre práctica de la misma, ni limitar la libertad de expresión. Entonces, en esta enmienda está la salvaguardia para todo el mundo protestante, la Declaración de los Derechos Humanos por parte del Congreso de los Estados Unidos, y es la primera enmienda de la Constitución que está escrita en la Constitución de los Estados Unidos. Por eso es que ese documento es tan importante para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es el banderazo que cuando se toque esa enmienda, ¿viene qué? La ley dominical, y viene la persecución y viene la destrucción para el pueblo de Dios. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Ya lo vimos la vez pasada. ¿Febrero qué? 3 del 2017, un recién propuesto proyecto de la ley en Arkansas pide una convención constitucional con el fin de enmendar la Constitución de los Estados Unidos, con el fin de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Entonces se manda el péndulo para el tema liberal y ahora se va a mandar para el tema conservador. Es legislar la moralidad. ¿Por qué? Por ley. Eso es lo que dice la profecía, que cuando se dé eso en Estados Unidos, hermanos, aliste la maleta porque vamos hacia dónde? Hacia la Canaán celestial. Esta semana el senador Rapper también presentó un proyecto de ley pidiendo una convención constitucional adicional para prohibir el aborto en los Estados Unidos. Entonces, esos son temas aparentemente buenos, pero detrás está ¿qué? Esta es forzar a la gente a adorar a Dios. Él no quiere forzar al pueblo, él no quiere forzar a la tierra, pero lo va a hacer Estados Unidos, y eso es la señal de lo que viene para la ley dominical. Sí, señor. Sobre la conciencia. Y la profecía dicha hace 150 años nos dice que eso va a suceder. ¿Y cuántos estados ya están listos para legislar? Ya les dije la vez pasada. 28. Para que se dé una enmienda tiene que haber mínimo 32 estados. ¿Cuántos estados ya van? En la actualidad 28 estados han pedido una convención del artículo 5, lo que significa que solo se necesitan 6 estados más para tener una convención. Este es Washington, en la Convención Constitucional de 1787, donde se establecieron todas las enmiendas, incluyendo ¿cuál? La primera enmienda. O sea, ya eso se había, a medida que ha habido el desarrollo de la Constitución, han dado enmiendas. No tengo el dato, hermanos, de qué año fue la primera enmienda, pero ya se dio la Constitución en 1787 y es la que nosotros tenemos a la fecha. Y entonces, ¿cuánto falta para que haya una convención? 6 estados. Esto también lo vimos, febrero 2. Trump promete destruir la ley que prohíbe el soporte político de las iglesias. Eso ya lo vi personalmente. Para allá vamos, hermano. Entonces dice ahí: la derogación de la ley requeriría la aprobación del Congreso, la cual podría resultar desafiante dado que los demócratas e incluso algunos republicanos se resistirían a lo que muchos ven como una erosión de la separación entre ¿qué? Iglesia y Estado. Y también nos dice en otro periódico, nos dice: Trump se comprometió a ayudar a borrar la línea entre la Iglesia y el Estado mediante la derogación de la enmienda Johnson. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Borrar la separación entre ¿qué? Y eso es lo que la profecía nos dice que va a pasar. ¿En qué capítulo? Capítulo 36 del conflicto de los siglos. Nos dice que eso va a pasar. ¿Qué pasó esta semana? ¿Mayo qué? ¿Mayo qué? ¿Hace cuántos días? ¿Está fresco? Estados Unidos, ¿por qué causa controversia la orden ejecutiva de libertad religiosa firmada por Donald Trump?
Hoy damos pasos históricos para proteger la libertad religiosa en Estados Unidos. Qué engaño tan terrible va a ser ya la Constitución está garantizando la libertad de conciencia. Luego, ¿qué necesidad hay de una ley? Pues porque va a ser en contra de esa libertad. Y todo el mundo está ¿qué? Libertad religiosa. Pero no saben que viene ¿qué? La espada. Vamos a ver, ¿y quién participó de esa reunión? Precisamente son todas las denominaciones religiosas, están los católicos, los musulmanes, los judíos, las diferentes iglesias. Este es el vicepresidente, está Donald Trump levantando, sí es verdad, porque pues han publicado muchas cosas diciendo que la ley dominical llegó. Esto sí ya es un inicio de una ley dominical. Hermanos, ¿y quién estuvo en esa reunión? ¿Quién? No sé, pero ¿quién sí seguro estuvo? Eso es lo que tengo que averiguar, pero ¿quién sí seguro estuvo? No, ¿o alguien de dónde? ¿Y quién está en esa posición? No, ¿quién? ¿Quién fue nombrado ministro de...? Ben Carson está allá. Luego, si supuestamente está a favor del pueblo de Dios, ¿cuánto hace que él no debería estar diciendo, hermanos, ojo porque se está dando lo que la profecía dice que se va a cumplir? Él no habló de esto, él habla de profecía, habla de todo. Entonces, ¿dónde está? No lo hizo Ben Carson. ¿Quién debería hacerlo entonces? Ted Wilson, el presidente Ted Wilson. Y de ahí para abajo toda la jerarquía de la iglesia. Para advertir al pueblo que viene ¿qué? Que viene espada sobre la tierra. Que viene persecución sobre la tierra. Pero ¿qué pasa, hermanos? Mandé este mensaje de los grupos que tengo participando, enviando información, es para poder advertir a las personas. Está bien, sí, lógico, hay diferentes maneras, hermanos, pero entiéndame la gravedad. Si el título es Apocalipsis 14, si el título es todos los mensajes, iglesia, los tres ángeles, todo debería estar avisados y advertidos de lo que viene. Pero ¿en dónde estamos parados nosotros? Les mandé esta información y se levantó una... Estamos ahí, hermanos. Hermanos, miren quién sí protestó. Vamos a mirar. La orden fue celebrada por diferentes representantes religiosos. ¡Ay, la libertad, la libertad, la libertad! Que acompañaron al presidente en la ceremonia. Pero en las afueras de la Casa Blanca se llevó a cabo una protesta contra la medida. ¿Quiénes estaban protestando? Pues nosotros no deberíamos protestar, pero debería haber un enunciado público dado a todas las iglesias. Si estuviera en la potestad mía, hermanos, a todas las iglesias, por favor, conságrense, arrepiéntanse, destruyan todos los altares de Baal, todos los altares de Acera, y levantemos el verdadero altar de adoración a Dios y convirtámonos en los protestantes de la Reforma, que recibimos la luz de la Reforma de Lutero. Eso debería ser el mensaje. Pero ¿quiénes estuvieron protestando? Bueno, sí, ahí dice, pero se van a sorprender en la foto. Dice, ¿por qué causa controversia? Entonces, ¿el mundo pagano se da cuenta de lo que viene? Dice, algunos, la orden ejecutiva tiene el objetivo de ¿qué? De atacar la separación entre la iglesia y el Estado. Ese es el objetivo de esa ley. Y la organización que defiende la libertad religiosa en Estados Unidos, The Baptist Joint Committee for Religious Liberty, se manifestó a favor de conservar la enmienda Johnson, porque mantener la religión y la política separadas es mejor que la religión, mejor para la religión, según citó el diario The Washington Post.
¿Qué ven mal ahí? Pero se da una ley para que después se derogue esa ley. Todo ha sido planeado. Pero, ¿qué hay malo en esto? ¿Qué debería el Comité de Libertad Religiosa citar? La enmienda, la primera enmienda, no la enmienda Johnson, porque la enmienda Johnson se construyó precisamente para que en el siguiente periodo, en el futuro siguiente, se derogara. Luego, si se deroga esa ley, pues ya todo el mundo va a dar por hecho que pueden alterar la Constitución. Pero se debería, ¿era qué? Defender la Constitución, decir, la primera enmienda ya nos tiene garantía de libertad de conciencia, luego no toquemos la Constitución, no necesitamos más. ¿Está claro, hermanos? ¿Y quiénes estuvieron protestando? ¿Qué ven acá? National LGBT, fuerza, tarea de fuerza. Se llama National LGBT Task Force, que está aquí por el respaldo. ¿Y qué están hablando? Deténgase a Donald Trump. ¿Está atacando qué? La liberté, la fraternité y la igualité. ¿Quién está hablando? ¿Y quién está detrás de la Revolución Francesa? ¿Está más claro, hermanos? ¿Qué más claro necesitamos? Eso es las fotos que cuando uno empieza a investigar se da cuenta y dice, ojo. Entonces, ¿qué nos dice? Están los jesuitas de regreso y están planeando ya ¿qué? La gran revolución mundial. Ese es el nuevo orden mundial. Porque eso es lo que va a dislocar todo el mundo para que acepten a Satanás como su Dios. ¿Por qué? El ateísmo fue desarrollado en Francia, el humanismo, todos los ismos, por eso digo. Entonces, ¿quién está acá? La libertad, la igualdad y la fraternité. ¿Recuerda, hermano, que están levantando en todas las ciudades el arco de Baal? Sí, señor. Están organizando todo para que esa adoración Ese es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo el pueblo de Dios, Amandita? Levantando el verdadero altar de adoración a Dios, para que Dios traiga a los verdaderos adoradores. ¿Qué se necesita? Una protesta para levantar la verdadera adoración. ¿Y qué se debería citar entonces? La primera enmienda. Luego entonces la Constitución ya no se tiene en cuenta, está relegada y todo el mundo está enfrascado ¿en qué? En la enmienda Johnson. Pero no saben, hermanos, lo que viene hacia nosotros. ¿Dónde están los dirigentes de esta organización? Para advertir al pueblo que viene la espada. Porque sabemos, de acuerdo a lo que está escrito en el conflicto de los siglos, del capítulo 36 en adelante, que eso va a ser el gran conflicto del tiempo del fin. ¿Esto qué nos dice, hermanos? ¿Esto es fanatismo? ¿Esto es legalismo? ¿Esto es extremismo? ¿Esto es qué, hermanos, ante sus ojos? ¿Qué vamos a seguir haciendo nosotros? ¿Vamos a seguir jugando a la iglesia o vamos a tomar una decisión? ¿Qué es la protesta? Eleve un altar y quítele el suministro a Babilonia. Y eso es lo que hace un año nosotros tomamos la decisión sin saber que esto venía. O sea, ya sabemos por la profecía que iba a llegar, pero ya está a puertas. Hace 2 días, hermana Martica, fresquito, está saliendo de la panadería. Ejemplos recientes de puntos de inflexión, crisis en la historia de qué. Vamos a hablar de cosas dentro de la iglesia. Vamos a hablar de idolatría a Baal. Esto es idolatría a Baal. ¿Por qué? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Por qué a Baal? ¿Pero por qué a Baal? ¿Quién es él?
Ellos son los representantes, él es el sumo sacerdote de Baal del tiempo actual. Luego, si yo me someto, si yo estrecho las manos con Roma, ¿estoy qué? Estoy aceptando la adoración a Baal. Estoy dándole la autoridad a él. Por eso es que, hermanos, cuando no ha sido la primera vez que he publicado esto y que le he dicho a muchos hermanos, pero dicen, no, eso es extremismo, eso es fanatismo, eso es legalismo, eso no, tranquilo que ese es un representante que nos va a avisar así como, ¿quién? ¿Quién nos debería haber avisado en la Casa Blanca? Ben Carson, el capellán, todos deberían ya estar con las campanas abiertas anunciando esto al mundo adventista. ¿Pero qué está pasando? Estamos dormidos nosotros y estamos con la ilusión de que va a venir un mensaje de la conferencia general diciendo, hermanos, prepárense porque el tiempo del cierre de gracia se acabó. Por ahora dejemos el espacio, hermanos, que haya más tiempo de gracia, está bien. Lo que nos dice la profecía, hermanos, es que tenemos que estar arrepintiéndonos ya. O sea, no importa que llegue la ley dominical, pero lo importante son las decisiones ya. No tenemos que estar esperando el evento. Y me dice el texto, manuscritos liberados, página, tomo 4. Hemos de dar a la gente las advertencias contenidas en Apocalipsis. El séptimo día es para demostrar que es el sello del Dios vivo. A las personas debe mostrárselo lo que pueden esperar del poder papal. Ha llegado el momento cuando las iglesias protestantes están llegando a estrechar la mano del poder que ha invalidado la ley de Dios. O sea, es un poder apóstata. Es el sumo pontífice de la idolatría a Baal en el mundo entero. ¿Idolatría a Baal en la iglesia? Eso es una idolatría a Baal en la iglesia adventista del séptimo día. Y de ahí para abajo toda la conferencia, o de ahí para arriba, la conferencia sabe esto. El jefe de este señor es Ted Wilson. Y él es el que le firma las cuentas de gastos, supongo que será él. Pero ¿toda la conferencia sabe de esto? Claro que sí, la vez pasada les mostré las evidencias desde 1985 hay recibos de pago a estas organizaciones ecuménicas. Dice, este es el mensaje que Satanás habría de silenciar. ¿Ha logrado la tarea? ¿Dónde escuchamos este tipo de mensajes en la iglesia? Hermano Roberto. Son unos traidores, como dice estos textos que les voy a leer a ustedes, hermanos, son 3 textos que ustedes ya los saben, ya los hemos estudiado. Esto es una traición ¿a qué? Hecha al reino de Cristo. En otro texto que también lo estudiamos dice, cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Y el siguiente texto dice, tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar ¿qué? La causa de Dios. Esto es traición ante los ojos de Dios. Porque la iglesia que tenía más luz ha llegado a tener espíritus inmundos dentro de ella. Ejemplos de puntos de inflexión en la historia, hermanos, a nivel de la idolatría. ¿Quién? Ya eso lo vimos, vamos a ir para rápidamente. ¿Qué banderita es esta? Dentro de la iglesia adventista ya se está ondeando la bandera de los LGBTs. O sea, esto es un montaje, hermano. Ya va para allá, hermano. Vimos esto es en la Universidad de Andrews el año pasado, en Loma Linda, perdón. Vimos también que este es un señor que es un transgender, que es un anciano en la Universidad de Hollywood. Ella es una pastora, perdón, en la iglesia de Hollywood. Esta es una pastora. Ella se bautizó, ella es lesbiana.
fue bautizada en una iglesia adventista, ya lo vimos. Ahora también vemos una serie de videos de esta misma señora que asistió a la conferencia de Loma Linda, que nos habla de la segunda entrega de la serie de documentales sobre los adventistas LGBTs, denominada Francos, y se liberó hoy, en la cual se comenta la historia de Felipe y de Alberto, que son dos adventistas, uno de tercera generación y uno de cuarta generación de adventistas del séptimo día, que están siendo ya reconocidos dentro de su iglesia. Y pues, ahorita vamos a ver, esto es lo que decía el hermano, una página que se llama Seven Gay Adventist, y me dice que esta película ha recibido premios al Melbourne Queer Film Festival, al Festival de Seattle de gays y lesbianas, al Festival de Miami, al Festival de Southwest, al Festival Fuller. O sea, ya somos famosos en todos los festivales homosexuales. ¿Y qué dice la organización de esto? Pues vamos a mirar, hermanos, qué es lo que dice. En lugar de decir, oiga, esto es una abominación, ¿qué era? ¿Cuándo se dio esto? Abril 12 del 2017. El Comité Ejecutivo de la Iglesia Mundial vota declaración sobre transgenerismo. El documento reconoce el conocimiento limitado, o sea, no tenemos suficiente conocimiento sobre el transgenerismo. O sea, nos falta conocimiento para poder decidir si eso es un pecado. Dice, vamos a leerlo ahorita, hermano, que no son de ellos, pero quiero es que ellos mismos hablen. El documento reconoce el conocimiento limitado, busca orientación bíblica y hace un llamado para amar a quienes. La pregunta es, ¿dónde están los demás pecados? ¿Por qué no se llama amar a los rateros, a los ladrones, a los asesinos, y solamente se nos llama por un documento de la Conferencia General amar a los transgéneros? Y 2 años atrás se había dado una declaración para el tema de la aceptación LGBT, pero el T es parte de ese LGBT, el T de transgender es parte de ese LGBT. Entonces, ¿qué dice él? Arthur Steele, vicepresidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, presenta la declaración sobre el transgénero durante la reunión de la primavera del 2017 en Silver Spring, Maryland. Crédito de la foto de este señor. Entonces, a nivel público, la organización, la Conferencia Mundial, ¿qué está diciendo? ¿Tenemos que amar a quiénes? A los pecadores. Claro que sí, pero ¿por qué menciona a los transgéneros? Pues precisamente por toda la problemática de las leyes que hay en favor de la homosexualidad. Ya la nación americana aprobó la homosexualidad. Y ese es parte del proceso, hermanos, para que el pueblo de Dios, los que están sentados al frente de los púlpitos, acepten ¿qué? A los homosexuales, a los transgender. Pero no se les señale el pecado. Entonces, ¿cómo así? Si el altar de Baal está dentro de la iglesia adventista, una persona que venga con ese pecado, ¿cómo se le va a decir que eso es un pecado? No puedo decirle, y adicionalmente esa persona se va a quedar ¿en qué? En su pecado. Miremos el documento, hermanos. Esto es traducido el documento. Aquí les dejo la página de internet para que ustedes la confirmen. Esto es lo que dicen ellos. Dice, voto, aprobar la declaración sobre el transgenerismo, que dice lo siguiente: la creciente conciencia de las necesidades y desafíos que los hombres y mujeres transgénero experimentan y el aumento en las cuestiones transgénero a la prominencia social en todo el mundo plantean cuestiones importantes no solo para aquellos afectados por el fenómeno transgénero, sino también para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Están considerando el transgenerismo como un fenómeno, no como un ¿qué? Si bien las luchas y desafíos de quienes se identifican como personas transgénero, tal, dice aquí, sin embargo, creemos que la Escritura proporciona principios para la orientación y el consejo a las personas transgénero y a la Iglesia, trascendiendo las convenciones y las culturas humanas. Vamos a leer más adelante, dice, ¿el fenómeno qué?
Transgénero. ¿Qué leíamos esta mañana de la alineación, Nicolás? Dice, en la sociedad moderna la identidad de género típicamente denota al público usualmente reconocido legalmente que vivió como niño o niña, hombre o mujer, mientras que el sexo se refiere a los indicadores biológicos de hombres y mujeres. ¿Qué es ese lenguaje, hermanos? El lenguaje de explicación de qué. Y cuando se explique el pecado se va a aceptar. No debería haber ninguna discusión, ningún documento. Pero sigue diciendo, la identificación de género generalmente se alinea con el sexo biológico de una persona al nacer. Entonces, la identificación de género se alinea ¿con qué? Con el sexo biológico. Sin embargo, la desalineación puede ocurrir en los niveles físico y o mental y emocional. ¿Qué parte falta? La espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta ahí? Porque lo espiritual no aceptaría esto. Porque lo espiritual estaría reconociendo eso como ¿qué? Como un pecado. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que equilibra la parte mental y la parte física? La parte espiritual. Si la parte espiritual está torcida, la parte física y la parte emocional va a estar torcida también. ¿Está bien, hermanos? Entonces, por eso es que no adicionan el componente ¿qué? Espiritual. Esto es un documento oficial de la Conferencia General. No crean, hermanos, que estoy hablando las cosas, estoy leyendo, estoy traduciendo solamente el texto. Y habla en el nivel mental y emocional se produce una desalineación con las personas transgénero cuya anatomía sexual es claramente hombre o mujer, pero que se identifican con el sexo opuesto de su sexo biológico. ¿Eso es qué? Eso es confusión. ¿Cómo así que un documento de la Conferencia General esté explicando qué es un transgénero, cómo es un transgénero, cuáles desviaciones hay? No, es la misma solución para el pecado, es la misma, la solución para todos los pecados es la misma. ¿Cuál es? La sangre de Cristo Jesús, arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Qué iba a decir, Alba Lucía? Eso es lo que yo estoy diciendo. Cuando se da una encíclica de la Conferencia General aceptando la homosexualidad, aceptando el transgenerismo, ¿qué es lo que le espera al resto de personas que tengan problemas con pecados? Van a seguir y vamos a seguir. Y vamos a seguir en la idolatría a Baal y en la idolatría a Acera. Y el tiempo de gracia pronto está a puertas de cerrarse. Sigue diciendo, debido a las tendencias contemporáneas para rechazar el binario de género bíblico, masculino y femenino, y reemplazarlo por un creciente espectro de tipos de género, ciertas opciones activadas por la condición transgénero han llegado a ser consideradas como normales y aceptadas en la cultura contemporánea. Eso es confusión, hermanos. No mezclemos, no tenemos que hablar de ese asunto para nada. No tenemos que tener ninguna guía para justificar el pecado, para explicar el pecado. Recordemos cuáles son las facetas del hombre. Eso lo vimos la vez pasada con relación a la aplicación de la levadura, que son las tres medidas. ¿Qué simbolizan las tres medidas? Es la plenitud, el completo del ser humano. Mateo 13:3 nos dice otra parábola, les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas. Pero entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las facetas? ¿Cuáles son las fases? Un componente físico, un componente espiritual y un componente mental. Dice Lucas 2:40, lo leíamos la vez pasada, y el niño crecía, ¿qué componente es ese? Y se fortalecía en espíritu, ¿qué componente es? Y lleno de sabiduría. ¿Qué componente es? Mental. Entonces ahí vemos los tres. Entonces ya entendemos por qué nos dice que la desalineación puede ocurrir en los niveles físico y mental y emocional. Pero ¿qué faltó? ¿Y por qué no lo mencionan?
¿Cómo define la Biblia esta desalineación espiritual? Les da temor decir que la homosexualidad, que el lesbianismo, que el transexualismo, que el intersexualismo, que el queers, que todos los LGBTs que hay, eso es un pecado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que eso es una abominación, que eso es un pecado. ¿En dónde están los altares de Jehová levantándose para que llegue el mundo entero buscando una liberación del pecado a la iglesia verdadera? ¿Y cómo está recibiendo la iglesia a estas personas? Las está aceptando con sus pecados y las está hundiendo en sus pecados. Eso es una responsabilidad terrible que está recayendo sobre cada uno de los que se paran a hablar en los púlpitos adventistas. Esto es un pecado, esto es una abominación, hermanos. ¿Y cómo me debo yo sentir cuando me es descubierto mi pecado? ¿Cómo, Alba Lucía? ¿Cuál cara tendría usted? ¿O cuál cara tendría? Hermanos, pongámonos en el papel de nosotros. ¿Qué pasa cuando sentimos que hemos pecado y que está mal algo que hicimos? Avergonzados. ¿Y cuál es el rostro que debe haber en nosotros? ¿De alegría y de felicidad? ¿Cuál fue el rostro de David? Compungirse en el corazón. Ese es, dice, aceptar, dice, pequé contra Jehová. Cuando a una persona se da su pecado, se le muestra su pecado, ¿qué debe hacer? Sí, la embarré. Perdón. ¿Y cuál debe ser el rostro? Pues de tristeza, hermanos. ¿Está arrepentido él? Él es un compareciente, o sea, ¿está ante quién? Ante un juez, ante un tribunal. Y se siente, ¿cómo se ve él, Sebas? ¿Cómo lo ves ahí? Está preocupado, ¿cierto? ¿Quién es él? Un constructor de una compañía confiesa que un partido político le pidió que pagara su deuda y con el seguidor de don Pedro. O sea, son partidos banales, o sea, es del mundo. Y si es un mundano, ¿él quién es? Un gentil. ¿Está preocupado por el pecado? ¿Y qué pecado fue? Un tema comercial, un tema de transacción de plata. Ahora miremos esto, hermanos. ¿Está triste? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Para lo que estamos tratando, podría ser una ¿qué? ¿Y qué pensaría su merced si le dijera que es una pastora de la iglesia adventista del séptimo día? Y que es una bisexual. ¿Hay arrepentimiento? No, pero es que es pastora, pero espere su merced la historia. Abril 22 del 2017, página de Facebook de Alice Johnston. ¿Quién es ella? Está del 22 de abril a las 13:01. Pastora adventista del séptimo día de la conferencia de Arizona hace un anuncio personal. Soy bisexual. ¿Qué debería ocasionar en una persona cuando públicamente diga soy bisexual? Vergüenza, asombro, tristeza. Dice ella en el video que lo vamos a ver, es maravilloso finalmente ser capaz de decir esto es lo que soy. Y eso es algo de lo que me gusta de mí misma, o sea, ya se liberó ella, supuestamente se liberó. ¿Quieren ver el video? Vamos a ver el video. Y ella entonces es un ¿qué?
Un fariseo moderno que sabe de la ley, conoce la ley, pero ¿le genera vergüenza la ley? No, para nada, y es cierto, y ella misma lo dice, ustedes lo van a ver. Vamos a ver el video, hermanos. Esto es traducido, hermanos, por este ministerio. All right, my name is Esto va a quedar Alicia, grabado. Alicia Johnston. Mi nombre es Alicia And, Johnson. I have been a pastor in the Seventh-day Adventist Church, and that is past tense now because just this last week I sent a letter to my church and to the conference that got forwarded to all the members, telling them, number one, that through study and prayer, I've come to a point of complete disagreement with the Adventist Church on their teachings about LGBT people. And I don't know how to minister anymore without being honest about that. And number two, that I also myself am bisexual. So I've come to an awareness of that and have realized I just can't live my life with integrity anymore without being honest about that. And I can't live my life the way I know it needs to be lived, do the things I know I need to do without being honest about that. And yeah, it's wonderful to finally be able to say this is who I am, and this is something I love about myself, and I don't have to hide it anymore. It's been kind of amazing. ¿Lo leo? All right. Bueno, mi nombre es Alicia Johnston, y he sido pastora en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es tiempo pasado ahora, porque esta última semana envié una carta a mi iglesia y a la conferencia para que sea reenviada a todos los miembros, diciéndoles que primero, a través de un estudio y oración, he llegado a un punto de desacuerdo completo con la Iglesia Adventista por sus enseñanzas sobre las personas LGBTs. Y no sé cómo ministrar más sin ser honesta sobre esto. Y número dos, que yo misma soy bisexual. Luego ha llegado a ser consciente de eso. Y me he dado cuenta de que no puedo vivir más vida en integridad sin ser honesta con esto. Y no puedo vivir mi vida por la forma que yo creo que debe ser vivida y hacer las cosas que sé que debo hacer sin ser honesta sobre esto. Y es... dice, es maravilloso finalmente poder decir que esto es lo que soy. Ya no es algo, esto es algo que me gusta de mí misma y ya no estoy más atada. Triste noticia, porque sí está atada. ¿A quién? A Satanás. Para allá va, Lucía, espérese. Como no nos podemos quedar quietos, tenemos que hacer unas... Claro, hermana, ese es el tema, es amar al pecador, pero no al pecado. Vaya y no peque más. Muy bien. Esta es la carta que es dada por la conferencia de Arizona sobre el caso, eso lo dieron el 24 de abril. Ella da esta declaración el 22 de abril. El 24 de abril hay una declaración de la conferencia de Arizona. Esta es la carta de Arizona, de la conferencia general. No la alcancé a traducir, hermanos, pues porque no tuve tiempo. Pero dice lo siguiente, y siendo comentado por una página que se llama Fulcrum, que es una página conservadora adventista muy seria. Dice, declaración de la conferencia de Arizona sobre la pastora bisexual. Esta carta con respecto a la pastora Alicia Johnson fue enviada ayer a los pastores de la conferencia de Arizona, miembros del comité ejecutivo y al personal. Y dice lo siguiente, dice que a la conferencia de Arizona se refiere a Ali Johnson como una dotada teóloga y pastora. O sea que está reconociendo. ¿Sí? No hay dice este documento, no hay indicación en la carta si esta mujer ha sido o será desfraternizada. Esa es la estrategia de levantar todo y decir todo
Y finalmente no va a ser desfraternizada, ¿por qué? ¿Qué? Porque le viene una demanda, ¿a quién? A la conferencia general, o a la conferencia. Y no solamente ella, sino todos los que están adorando, ¿a quién? A Acera. El manual de la iglesia requiere que un miembro sea desfraternizado por pecado moral público, no arrepentido bajo el término de ¿qué? Eso es una apostasía. Pero, ¿y qué sucedió con nosotros? Por el hecho de levantar de decir desfraternizado, ¿y qué va a suceder con ella? Va a dejarse en la iglesia. Esta carta dice que Alicia todavía tiene un ministerio y la anima a seguir buscando la voluntad de Dios en su vida. Entendemos que la conferencia de Arizona está tratando de poner el mejor giro posible en esta historia repulsiva, pero es difícil de creer el sugerir que el lesbianismo, estilo de vida bisexual, la voluntad y el ministerio de Dios pueden coexistir simultáneamente. A menos, miren esta maravillosa sentencia, a menos que se busque para ministrar el pecado a otros. Entonces, ¿qué es lo que se está queriendo tener? Un ministro ¿de quién? De Acera, parado en los púlpitos de la iglesia adventista para educar a quienes, a los niños, a los adultos, a que la adoración a Acera es permitida. Estamos viviendo ese punto de inflexión en la iglesia. ¿Y quién está diciendo esto? El que haya decidido levantar un altar a Jehová puede decirlo, porque lo contrario está, ¿qué? Comprometido ¿con quién? Con el mismo sistema de adoración al sol y a la sodomía. Cueste lo que cueste, tenemos que decir esto, hermanos. Porque ya el tiempo está, las señales se están dando, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Me quedé quieto? ¿Qué harían ustedes? ¿O qué más? ¿O qué más? Preguntar la fuente. Y pregunté. Escribí a la conferencia de Arizona. ¿Me respondieron? Sí. El que quiera le puede enviar esto. ¿Qué respondió? Le dije, por favor ustedes, les puse esto, les pegué esto en el mensaje y les dije, por favor ustedes confírmenme si esto es dado por la conferencia de Arizona. ¿Y qué me respondió el director de comunicaciones? La declaración es correcta y proviene de la conferencia de Arizona. Porque tenemos que averiguar bien las fuentes, hermanos. Y la averigüé. Y ahí está la respuesta. ¿En dónde está el presidente de esta organización para denunciar a Baal o para denunciar a Acera? ¿En dónde está? ¿Qué nos dice la profecía de qué profeta? Y dice, ven y te mostraré cosas peores. Ezequiel, ¿qué capítulo? Capítulo 8 nos dice que lo llevó hasta ¿dónde? Hasta el santuario. Hasta donde está el santuario. Y ellos, los sacerdotes, estaban adorando ¿a dónde? Al sol. Estamos llegando a ese punto dentro de la organización, hermanos. Y este es un tema que necesita ser predicado. La liberación de Israel debía ser precedida de una solemne protesta. ¿Contra qué? Contra el culto a quién, a Baal. ¿Y contra el culto a quién? A Acera. Entonces, ¿cuál es el primer punto? El segundo punto, el tercer punto. Antes de ir a luchar, tiene que darse eso en el pueblo de Dios. Y eso es exactamente lo mismo que se tiene que dar ahorita. Y ahora sí Gedeón estaba preparado para enfrentar a los 3 enemigos. ¿Y qué es lo que está esperando el pueblo de Dios? ¿El derramamiento de quién? Y en la historia de Gedeón dice que después de haber hecho esto Gedeón, dice el versículo 33, y todos los madianitas y los amalecitas, que son los enemigos, se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel.
¿Qué dice el versículo 34? Pero el Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Vino sobre Gedeón. ¿Eso es qué? El derramamiento del Espíritu Santo. Eso se va a dar después de estos 4 puntos. ¿Y qué nos dice más la historia? Por favor, veámoslo con los ojos proféticos. Y cuando cuando Gedeón, ¿qué? ¿Qué es tocar la trompeta para este tiempo? ¿Dónde encontramos eso en este libro? Denme el capítulo, por favor, que hable de tocar trompeta. ¿Se da antes? ¿Se va a dar después de que yo reciba el derramamiento del Espíritu Santo? Es el fuerte pregón. Y nos dice el capítulo 39 del conflicto de los siglos, el mensaje final de Dios. ¿Qué tiene que darse, hermanos? Los 4 puntos. El 5.º punto, entonces, ¿cuál es? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es el 6.º punto? Tocar la trompeta, el fuerte pregón. ¿Y cuál es el 7.º? Vamos a dar el mensaje al mundo. Y ahora sí, viene ya, Él colecta a todos los hijos de Dios, ¿para qué? Para la batalla. No estamos, hermano. Esos puntos ya van a ser preparativos para que usted vaya y enfrente a quién. A los 3 enemigos. Entonces, un mañana próximo, hermanos, Apocalipsis 16:13 nos dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonio. Ya sabemos que es el paganismo, el papado y el protestantismo apóstata. ¿Aún está disponible el reino de gracia para nosotros? ¿Aún hay disponibilidad para los homosexuales? ¿Aún hay disponibilidad para los pecadores de todo el mundo? ¿Pero qué se necesita? ¿Hay victoria sobre cualquier pecado? Para estar preparados para la tempestad que se avecina, ¿con qué número debo yo comenzar de todos los 6 puntos? Con el 1. No puede haber pecado dentro de la iglesia. Podemos recibir al pecador, sí, pero mostrarle que hay solución a ese pecado. ¿Qué va a pasar con todos los homosexuales del mundo que creían que la iglesia adventista era la única que podía solucionar el problema del pecado? ¿No van a encontrar solución? 38 años un paralítico y ningún sacerdote podía darle la solución. Pero viene nuestro Señor Jesús a elevar el altar a Jehová verdadero y Él sí lo puede sanar. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? Esta iglesia, hermanos, tiene que ser un punto, una isla, en medio de este valle, de esta sabana. Y así como esta, ojalá que se despierten y se levanten muchas iglesias, con un verdadero altar a Jehová. ¿Para qué? Para poder decirle a los pecadores: yo también soy pecador, pero hallé gracia. ¿Qué es el reino de gracia? Victoria sobre el pecado. De lo contrario, ¿qué le espera a todos los demás pecadores? Muerte eterna, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Primero tiene que irse al arrepentimiento y la confesión. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, ¿qué? Confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Más qué? Más vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué necesita un homosexual o una lesbiana? Que Cristo viva en ella. ¿Para qué? Para que su pecado sea eliminado. Un ladrón, un asesino, un adúltero, lo mismo va a darse.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que fue lo que tú hablaste esta mañana, Nico. Esa es la obra de la transformación, de la consagración que tiene que haber en el pueblo de Dios. Cristo viviendo en mí. Cristo viviendo en mí. ¿Qué significa eso? Pero vayamos aquí, Amandita. Cristo viviendo en mí. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? La deidad, ¿cierto? Es la deidad, es Dios. ¿Viviendo en dónde? En una naturaleza humana. Lo divino, viviendo en dónde? ¿Es eso posible? Ahí está la muestra en nuestro Señor Jesús. Pero así como ejemplo os he dado para que ustedes también ¿qué? Hagan. Lo divino revestiendo ¿a qué? ¿Qué es eso? Justificación por la fe. Somos revestidos de Cristo, somos investidos de la misericordia, del poder de Dios para no seguir viviendo en qué. Porque ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Pregunta, ¿nos suena familiar esto, hermanos? Eso es justificación por fe. Esto es el mensaje del tercer ángel. Queríamos saber qué es justificación por fe. Esto es parte de lo que es justificación por fe. Es vivir sin pecado. Es vivir en el reino de gracia preparándonos para el reino de gloria. ¿Cuál es la clave entonces? El qué y el cómo es la clave. Es lo que ustedes acaban de recibir en sus hojitas. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en mí. ¿En dónde? En la naturaleza humana. Lo sobrenatural, de manera sobrenatural, en una naturaleza humana. Cristo viviendo en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo viviendo en mí. El alma, entonces, ¿qué se necesita? ¿Que haya qué? Una entrega a Cristo. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea reconocida en ella, sino la suya. Eso es un altar a Jehová en su ser, que solamente existe un Dios, no un Baal, no una acera, sino un Dios absoluto y dueño de su vida, para que pueda morar Cristo en usted. Esa es la clave, hermanos, de lo que es que Cristo esté en nosotros. ¿Ya no alcancé yo? No. Pero es la verdad, no, hermana, estoy lejos. Pregúntele a mis hijos, pregúntele a mi esposa cuán lejos estoy de eso. Pero eso es lo que tiene que hacer usted. Sea la oportunidad, hermanos, para decir, cada uno tiene que esforzarse hasta donde le llegue su capacidad. Pero es usted el que tiene, esta es la herramienta para que usted trabaje. No se fije aquí en el predicador, porque el predicador es un pecador igual que ustedes. Pero fíjese en el mensaje, fíjese en la promesa, fíjese en la oportunidad que tenemos para la gracia. ¿Por qué? Porque pronto el tiempo de gracia va a terminar. Pronto el reino de gracia va a terminar y tan pronto termina el tiempo de gracia, ¿qué se va a pronunciar en el reino de gloria? Allá en el cielo. Consumado es. Y viene el reino de gloria ¿a dónde? Porque viene el Rey de Gloria acá a entregarlo acá. Y viene, ¿por quiénes, hermanita Martica? Por aquellos que desarrollaron el carácter semejante a Cristo en el reino de gracia. Una vida sin pecado. Ahora sí podemos entender un poquito más
Mateo, ¿qué? Vamos a terminar el texto aquí. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere otra autoridad sea reconocida en ellas, sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable a los asaltos ¿de quién? De Satanás. Ahí radica la esencia de la fe y de la fuerza del cristiano. Un sometimiento a la entrega de Cristo para que la obra sobrenatural del Espíritu Santo esté en mi vida, que introduzca un elemento sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Ese elemento, ¿por qué es sobrenatural? Porque nuestra tendencia va a ser ¿qué? Al pecado. Entonces, para vencer cualquier pecado, tenemos que ¿qué? Arrepentirnos, reconocer que necesitamos de Cristo y permitir que haya una obra sobrenatural. Con mi esfuerzo no puedo hacerlo, y eso es lo que muchos de nosotros estamos lidiando, estamos batallando. ¿Por qué? Porque estamos luchando nosotros. Tenemos que permitir que lo sobrenatural actúe de manera sobrenatural en mi naturaleza humana. Eso es vivir libre del pecado. Ese es el mensaje de 1888. Y ese es el mensaje que tiene que predicarse en este tiempo. Afuera Baal, afuera Acera, y elevemos el verdadero altar a Jehová. Este es un mensaje, hermanos, que puede ser que sea el último mensaje que pudiéramos escuchar aquí. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie tiene la vida asegurada, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con ese papelito que ustedes recibieron? ¿Se va a quedar en el papel? ¿O tiene que estar dónde? Escrito en mi mente y en mi corazón. ¿En las tablas de qué, hermana Martica? De la ley del corazón y de la mente. Ahora sí podemos entender un poquito más Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentimiento es qué? ¿Qué reino? ¿Reino de qué? De la gracia. ¿Por qué? Porque se ha acercado el reino de la gloria. ¿Quién se acercó allá? ¿Quién está hablando? El reino de gloria llegó aquí a la tierra. Ahora ese reino se fue y pronto volverá. ¿Tenemos esperanza en medio de un mundo en rebelión? ¿En medio de una iglesia en rebelión? ¿Qué tenemos que hacer? Primer punto, arrepentidos y confesión. Ya saben el resto de puntos. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos.